Cuando Nicolás cruzó la puerta dimensional, nunca se percató que era seguido por alguien, y en cuanto pasaron al otro lado se cerró el vórtice. El lugar a donde cruzaron era de noche, en una zona boscosa. Había regresado varios cientos de años a donde pertenecía. Era el año 815, 700 antes de la época colonial. Una hermosa luna llena daba un poco de claridad y caminó durante un tiempo, seguido por aquella sombra oculta entre los árboles. Parecía no percatarse de que era seguido, mas de repente, sin previo aviso, empezó a convertirse en lobo entre espasmos dolorosos. La transformación solo duró unos segundos y en cuanto culminó, creyendo que era un enemigo, de un salto cayó con el intruso, quien estaba oculto entre unos arbustos, y sin darle tiempo de nada, le asestó una mordida destrozándole parte de su hombro. Aquel extraño solamente alcanzó a gritar, luego quedó inerte. Cuando le iba a asestar un zarpazo letal la reconoció y no podía creerlo. Aquel intruso era nada menos que Belén. El dolor de ver la herida de muerte le hizo emitir un aullido. ¿Cómo era posible que hubiese tratado de matarla? Sin comprender por qué lo había seguido, la tocó para ver si estaba viva y con su fino oído escuchó que aún latía su corazón. Conocía el lugar como la palma de su garra. Cargó a Belén y se la llevó a una cueva oculta que solo él conocía. La depositó suavemente y se convirtió en hombre. Luego extrajo de su morral el mismo ungüento que le pusiera a Juanito para la mordedura de serpiente. Eso curaría la herida, pero su sangre estaba contagiada por la de un lícan. Lo más seguro que iba a convertirse en mujer loba en unos cuantos días. No quería eso para ella, pero nada podía hacer. Preocupado, se acomodó a un lado de ella en espera que pronto reaccionara. No fue hasta bien entrada la madrugada que despertó. La miró interrogante. Ella, aún muy débil por la pérdida de sangre, comprendió su mirada y antes de que la cuestionara le dijo que no podía dejarlo venir solo. La angustia iba a matarla. Nicolás quiso preguntarle algo más, pero ella, adivinando la pregunta, le tapó su boca con los dedos, diciéndole que a Rosita la había dejado con los padres de Juanito. Ellos mismos le dijeron que la dejara. Estaban en deuda y era lo menos que podían hacer por ellos. El chamán ya no dijo nada, pensando que no había mal que por bien no viniera. Tal vez podría ser de mucha ayuda. Nicolás le dijo que estarían unos días dentro de la cueva mientras sanaba la herida. Sabía que los glóbulos lobunos eran más acelerados, por lo tanto, bastarían pocos días para regenerar sus tejidos. Mientras, cazaría animales para poder subsistir el tiempo que estarían en esa cueva. Entonces podrían seguir su camino. Una semana después, increíblemente la herida había sanado. Solamente tenía una cicatriz, pero ya no dolía. Había llegado el momento de abandonar su escondite y salieron de la cueva. Al ir entre el bosque, de vez en cuando se topaban con cuerpos destrozados por las bestias. Era lo que Nicolás había predicho. Los lícans los mataban para vengarse de él. Esa noche, al ir por la maleza, su fino olfato detectó un olor muy peculiar para él, y su desarrollado oído alcanzó a escuchar unos gruñidos a cierta distancia. Aunque no estaba convertido en lobo, tenía desarrollados sus sentidos. Con una mano detuvo a Belén, después se empezó a transformar en bestia. Silenciosamente se dirigió hacia donde venían los gruñidos. Al llegar a un claro del bosque, vio que dos licántropos recién habían matado a un hombre. Sintió que su sangre ardía por la rabia y emitiendo un rugido, se abalanzó hacia ellos, tomándolos por sorpresa.
Sus garras partían el viento, haciendo tajos en los cuerpos de los malditos. No supieron por dónde les llegó la muerte y quedaron destrozados. El hombre que habían matado era un amigo suyo. Cuando fue por Belén, se la llevó por otro rumbo. No quería que viera aquella escena dantesca. Luego de caminar un par de días ocultos en el bosque, llegaron a donde era su comunidad. Hacía un par de meses que salió huyendo y ya no quedaba mucho de aquel pueblo y se apreciaba un olor a muerte. Al pasar por una choza, miró a una anciana. Se veía asustada. Lo notó por su cuerpo tembloroso. Cuando reconoció que era Nicolás, le dijo: Maldito, tú eres el culpable de que esa bruja con las bestias acabara con el pueblo. Huiste como un cobarde cuando prometiste cuidar de estas tierras que te dieron nacer. Se te dio un gran poder, pero no supiste utilizarlo. Ahora somos carroña, alimento de los buitres. El chamán le contestó que también lo habían atacado dejándolo por muerto. No había huido, se fue para recuperarse. Ahora era más poderoso y les haría pagar cada muerte de su gente. Ya más tranquila, la anciana le contó que una bruja era quien enviaba a los lobos para buscarlo y al no encontrarlo mataba gente del pueblo. Únicamente dejaba a los ancianos como ella, ya que no representaban peligro para la arpía. Iba a seguir contándole, pero en eso, rugidos de 2 lícans se escucharon cerca de ellos. Sin pérdida de tiempo, Nicolás empezó su transformación entre espasmos y gruñidos. La anciana había vivido muchas cosas, pero nunca algo como lo que estaba viendo, y entendió por qué le dijo que tenía más poder. Su poderío era el ser chamán y hombre lobo, una combinación mucho más letal. Cuando terminó su transformación, los lícans ya iban hacia él. Este los recibió con magia. Relámpagos centellantes pegaban en su cuerpo, cimbrándolos de dolor. Belén y la anciana veían con asombro. Era increíble ver a un hombre lobo produciendo magia. Sin embargo, creían porque lo estaban viendo. Aquellas bestias resistieron el ataque y ambos cayeron encima del chamán, propinándole zarpazos. Quien sea que estuviese ahí, pensaría que lo habían vencido. No obstante, salieron lanzados por otro rayo de magia. Luego cayó sobre ellos y los destrozó con sus garras. Cuando se paró vencedor, la anciana lo abrazó pidiéndole perdón por haber dudado de su promesa. Él regresó a su forma humana y prometió cuidar del pueblo, así como de sus habitantes. A eso había venido, para liberar del mal que habitaba esas tierras. No iba a permitir que les hicieran más daño. Mientras tanto, en la madriguera de los lícans, su líder estaba furioso. 4 de sus lobos más poderosos no habían regresado, lo cual quería decir que estaban muertos, y se preguntaba quién demonios había osado desafiarlos. Pensó en el chamán, pero él no podría ser. Andaba huyendo. Además, un solo hombre no tenía poder para derrotar a 4 poderosos lícans. Entonces, le ordenó a un hombre lobo que fuera a cerciorarse qué había pasado, pero sin atacar. Únicamente quería saber a quién iba a enfrentarse. La bestia, rauda y veloz, acató la orden. Su instinto era irracional, pero reconocía bien la voz de quien lo había creado y obedeció en el acto. Utilizando su olfato, identificó el aroma de sus compañeros, hasta que llegó a donde estaban Nicolás y Belén ocultos en una cabaña, junto con otros más. No los atacó como le habían ordenado, solamente dejó escapar un leve gruñido. El chamán lo percibió y rápido salió, pero la bestia ya había desaparecido. Había sido descubierto, y en cuanto supieran que estaba de regreso, el lugar se infestaría de lobos.
no estaba equivocado, porque una vez que el Lican llevó la noticia, su líder ordenó reagruparse, llevaría a todos sus lobos guerreros para arrasar con lo que quedaba de la aldea y su gente. Un simple chamán no tendría más fuerza que una poderosa bruja. Eran los pensamientos de la creadora de los Licans. Parecía no saber que Nicolás había evolucionado al ser contagiado por sus lobos y que ahora tenía un poder inimaginable. Tampoco Nicolás sabía que quien comandaba esas bestias era una bruja. Ella los había creado para reinar esas tierras y para eso el chamán le estorbaba. Por eso quería quitarlo de en medio, sin imaginar que ahora tenía la maldición de convertirse en hombre lobo y fusionarse con su poder chamán. Una vez reunida la manada, la bruja de nombre Clotilde les ordenó que no se dispersaran. Todos atacarían juntos, así no correrían el riesgo de ser derrotados. Eran alrededor de 20 lobos los que quedaban. Entre ellos, había uno que se creía ser el más poderoso, y desobedeciendo las órdenes, se separó de la manada yéndose más rápido. Quería demostrar que él podía vencer solo al chamán. Sus garras eran fuertes, de una estatura colosal. Fácilmente podría triturar un toro con sus poderosas garras. El chamán lobo, con su desarrollado oído, escuchó a lo lejos los rugidos de las bestias y les dijo a la gente que se ocultaran en cuevas, sobre todo ancianos, niños y mujeres. Igual lo hizo con Belén. De pronto, percibió que algo muy grande estaba cerca. Su poder chamán le estaba avisando que aquello que venía emanaba de su cuerpo una energía muy poderosa. Entonces, reunió todo su poder. Por fin tendría un buen contrincante.